Hoy vamos a conocer la historia de un hombre que pasó de la túnica de colores de un hijo amado, a las cadenas de un esclavo y de la oscuridad de una prisión al segundo puesto más importante de un imperio. Esta es la increíble historia de José. Todo comienza con Jacob y su hijo favorito, José. Era el hijo de su vejez, y Jacob no ocultaba su amor por él, tanto que le hizo una túnica especial de muchos colores. Pero este favoritismo sembró una semilla peligrosa en el corazón de sus hermanos, el odio. Y para empeorar las cosas, José empezó a tener sueños extraños. En uno, las gavillas de trigo de sus hermanos se inclinaban ante la suya. En otro, el sol, la luna y 11 estrellas se postraban delante de él. Cuando José, con toda su inocencia, contó estos sueños, el rechazo de sus hermanos se convirtió en furia. Entendieron perfectamente el mensaje. José creía que un día reinaría sobre ellos. El resentimiento estaba a punto de explotar. Un día, Jacob envió a José a buscar a sus hermanos, que estaban lejos con los rebaños. Al verlo acercarse a lo lejos, la envidia se convirtió en un plan mortal. Ahí viene el soñador, se dijeron. Matémoslo y veamos en qué terminan sus sueños. Rubén, el mayor, intentó evitar la tragedia y sugirió arrojarlo a un pozo vacío, con la intención secreta de rescatarlo más tarde. Así lo hicieron. Despojaron a José de su túnica y lo lanzaron a la oscuridad. Pero mientras comían, pasó una caravana de mercaderes ismaelitas. Fue entonces cuando Judá tuvo una idea diferente. ¿Para qué mancharse las manos de sangre? Vendámoslo, propuso. Y por 20 piezas de plata, los propios hermanos de José lo vendieron como esclavo. Para cubrir su crimen, mancharon la túnica de colores con sangre de un cabrito y se la llevaron a su padre, haciéndole creer que una fiera lo había devorado. Jacob, destrozado, lloró a su hijo amado, creyéndolo muerto. Así, José, el soñador, pasó de la comodidad del hogar al frío de un pozo, y del pozo a la caravana que lo llevaría a una vida de esclavitud en Egipto. Al llegar a Egipto, José fue comprado por un hombre llamado Potifar, nada menos que el capitán de la guardia del faraón. Parecía el fin del camino, un destino cruel para un joven de 17 años. Pero la Biblia nos revela un detalle que lo cambia todo. Jehová estaba con José. No era solo una frase, era una realidad poderosa. Todo lo que José tocaba, prosperaba. Su trabajo era tan excelente que Potifar se dio cuenta de que este joven no era común. Pronto, le entregó la administración de toda su casa y de todos sus bienes. José pasó de ser un simple esclavo a ser el mayordomo de confianza. José era joven, atractivo y competente, y eso atrajo la atención de la persona equivocada, la esposa de Potifar. Día tras día, ella intentaba seducirlo, insistiéndole para que se acostara con ella. Pero José tenía un carácter forjado en la integridad. Su respuesta fue firme y clara. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? No solo pensó en la lealtad a su amo, sino en su fidelidad a Dios. Un día, cuando no había nadie más en la casa, ella lo agarró de la ropa, insistiendo una vez más. José no lo pensó 2 veces. Huyó, dejando su manto en las manos de ella. Su fidelidad era más importante que su seguridad, pero esa decisión le costaría muy caro. Humillada y furiosa por el rechazo, la mujer de Potifar usó la prenda de José como prueba de una mentira terrible. Gritó, llamó a los siervos y acusó a José de haber intentado abusar de ella. Cuando Potifar llegó y escuchó la historia de su esposa, su furia fue incontrolable. Sin pedir explicaciones, sin un juicio justo, mandó a José directamente a la cárcel del rey, el lugar donde encerraban a los prisioneros más importantes. Una vez más, el mundo de José se derrumbaba. Del favor al pozo, del pozo a la administración de una casa importante y ahora a la prisión. Parecía una espiral descendente sin fin. Pero incluso en el lugar más oscuro, en la celda más fría, la historia se repite. Jehová estaba con José. Dios no lo había abandonado.
Su favor era tan evidente que incluso el jefe de la cárcel notó algo especial en él. Al igual que Potifar confió en José y le encargó el cuidado de todos los demás presos. José no se quedó lamentándose en un rincón. Donde quiera que estuviera, trabajaba con excelencia y servía con integridad. Un tiempo después, 2 nuevos prisioneros llegaron a la celda. El copero principal y el panadero del faraón, ambos caídos en desgracia. Una mañana, José los encontró muy angustiados. Cada uno había tenido un sueño la noche anterior y no había nadie que pudiera interpretarlos. José, con la confianza que solo viene de Dios, les dijo: ¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelos ahora. Primero, el copero contó su sueño sobre una vid con 3 sarmientos que producían uvas, las cuales exprimía en la copa del faraón. José le dio la interpretación. En 3 días sería restaurado a su puesto. Luego José le hizo una petición humilde: Cuando te vaya bien, por favor, acuérdate de mí y sácame de este lugar. Después, el panadero, animado por la buena noticia, contó su sueño: 3 canastillos de pan sobre su cabeza, y las aves venían y se comían el pan. La interpretación de José fue sombría pero honesta. En 3 días, el faraón lo ejecutaría. Y todo sucedió exactamente como José había dicho. El copero fue perdonado y volvió a servir al faraón. El panadero fue ejecutado. José tenía una esperanza renovada. Por fin alguien podría hablar por él. Pero en la comodidad del palacio, el copero se olvidó por completo del joven hebreo que le había dado esperanza en la prisión. José tuvo que esperar 2 largos años más en la cárcel. 2 años de silencio, de espera, de fe puesta a prueba. Pasaron 2 años, y una noche, el hombre más poderoso de Egipto, el faraón, tuvo 2 sueños que lo dejaron profundamente perturbado. En el primero, vio 7 vacas hermosas y gordas que salían del río, pero luego 7 vacas feas y flacas salieron y se las devoraron. En el segundo sueño, vio 7 espigas llenas y hermosas, que fueron devoradas por 7 espigas secas y marchitas. A la mañana siguiente, Faraón llamó a todos los magos y sabios de Egipto, pero ninguno pudo darle una respuesta. El reino entero estaba en vilo. Fue entonces, en ese momento de crisis nacional, que el copero tuvo un recuerdo repentino. «Hoy me acuerdo de mis faltas», le dijo al faraón, y le contó la historia de un joven hebreo en la cárcel que había interpretado su sueño, y el del panadero con una precisión asombrosa. Inmediatamente, Faraón mandó a buscar a José. Lo sacaron a toda prisa de la mazmorra, lo afeitaron, le cambiaron la ropa y lo presentaron ante el rey. Parado frente al trono, Faraón le dijo: «He oído que puedes interpretar sueños». La respuesta de José revela dónde estaba puesta su confianza. No dijo: «Sí, soy el mejor», sino que humildemente declaró: «No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón». José escuchó los sueños y, guiado por Dios, dio la interpretación. Las 7 vacas gordas y las 7 espigas llenas representaban 7 años de increíble abundancia en toda la tierra de Egipto. Pero las 7 vacas flacas y las 7 espigas secas representaban 7 años de una hambruna tan severa que haría olvidar toda la abundancia anterior. Pero José no se detuvo ahí. Fue más allá de la interpretación y ofreció un plan de acción. Aconsejó al faraón que nombrara a un hombre sabio y prudente para que recolectara una 1/5 parte de toda la cosecha durante los años de abundancia y la almacenara para los años de escasez. Faraón y sus siervos quedaron maravillados, no solo por la interpretación, sino por la sabiduría del plan. Faraón miró a José y dijo a sus consejeros: «¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios?» Y volviéndose a José, declaró: «Puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú». En un instante la vida de José cambió para siempre. Faraón le quitó su anillo y se lo puso a José. Lo vistió con ropas de lino fino, le puso un collar de oro y lo hizo subir a su segundo carro real.
A los 30 años, José, el que fue vendido como esclavo, el que fue acusado injustamente y olvidado en una cárcel, se convirtió en el gobernador de todo Egipto. El prisionero se había convertido en el salvador de naciones. El sueño de su juventud estaba comenzando a tomar una forma que nunca hubiera imaginado. José se dedicó a su tarea con la misma diligencia que había mostrado toda su vida. Durante los 7 años de abundancia, viajó por todo Egipto y almacenó grano en cantidades tan inmensas que dejaron de contarlo. Luego, como había predicho, llegaron los 7 años de hambre. La escasez no solo afectó a Egipto, sino a todas las tierras de alrededor. Y de todas partes del mundo conocido, la gente venía a Egipto a comprarle grano a José, porque era el único lugar donde había provisión. El hambre también llegó a Canaán, a la casa de Jacob. Al enterarse de que había alimento en Egipto, envió a 10 de sus hijos a comprar grano, pero se quedó con el menor Benjamín, por temor a que le sucediera alguna desgracia como la que él creía que le había pasado a José. Los hermanos llegaron a Egipto y se presentaron ante el poderoso gobernador para pedirle comida. Se inclinaron ante él, rostro en tierra, sin tener la más mínima idea de que se estaban postrando ante el hermano que habían vendido 20 años atrás. Pero José sí los reconoció. Al verlos allí, arrodillados, los sueños de su juventud volvieron a su mente. Pero no reveló su identidad de inmediato. En cambio, decidió probarlos. Los acusó de ser espías para ver cómo reaccionaban. Los encarceló, los interrogó y finalmente les exigió que trajeran a su hermano menor, Benjamín, para probar su historia. Quería saber si sus corazones habían cambiado, si todavía eran los mismos hombres crueles que lo arrojaron a un pozo. A lo largo de varias pruebas dolorosas, José vio su angustia, escuchó su remordimiento y fue testigo de cómo Judá, el mismo que propuso venderlo, se ofreció a sí mismo como esclavo para salvar a Benjamín. Vio que ya no estaban dispuestos a sacrificar a otro hermano. Su arrepentimiento era genuino. Finalmente, al ver el amor que se tenían, José no pudo contenerse más. Pidió que todos salieran de la sala, se quedó a solas con sus hermanos y entre lágrimas les dijo: «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto». El terror se apoderó de ellos. El hombre que tenía el poder de vida o muerte sobre ellos era el hermano al que habían traicionado. Pero en lugar de venganza, José les ofreció gracia y una perspectiva divina que lo cambia todo. Les dijo: «No os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros». Y luego pronunció una de las frases más poderosas de toda la Biblia: «Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». José entendió algo que solo se puede ver con el tiempo y con los ojos de la fe. Cada lágrima, cada traición, cada puerta cerrada había sido parte de un plan mucho más grande. El pozo, la esclavitud y la cárcel no fueron desvíos, sino el camino que Dios usó para colocarlo en la posición exacta donde podría salvar a su familia y a innumerables personas del hambre. El mal que le hicieron sus hermanos, Dios lo transformó en un bien extraordinario. José perdonó por completo. Los abrazó, los besó y restauró a su familia, trayendo a su anciano padre Jacob y a todo su clan a vivir a Egipto, dándoles la mejor tierra. Los sueños que Dios le había dado en su juventud, los sueños de las gavillas y las estrellas, se cumplieron de una manera que honraba a Dios y restauraba a su familia. La historia de José nos enseña que Dios es soberano sobre nuestras circunstancias, incluso las más dolorosas. José pasó de la traición al trono, no porque el camino fuera fácil, sino porque en cada paso, en el pozo, en la cárcel y en el palacio, la Biblia repite una y